Ok, muy buenas noches. Es un placer saludarles. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, cursando la clase de Ética Profesional con la catedrática Carmen Durón. En calidad de tarea, estamos presentando este conversatorio llevando como tema soborno y corrupción. En esta noche me acompañan mis compañeros Santos Cabrera, Delmer Torres, Darwin Ávila y Andrea Aguilera y mi persona, Carla Sánchez. Cuando hablamos de soborno, es decir, que es el acto de influir en las acciones de otras personas en posicionamiento de poder para obtener beneficios. El tipo más común utilizado en este caso es el dinero. Y cuando nos referimos a corrupción, la corrupción siempre ha ido de la mano con el soborno y en la corrupción siempre hay una parte más poderosa detrás cometiendo actos ilícitos por medios ilegítimos e inmorales, que son incompatibles con los estándares éticos y en la mayor parte. Conociendo más un poco sobre lo que es el soborno y la corrupción, aquí mis colegas pues nos ampliarán un poco el tema, ¿verdad? Para nuestro compañero Darwin Ávila. ¿Por qué cree usted que la corrupción es un problema recurrente en la política? Gracias, compañera Andrea. Buenas noches para todos. Bien, una pregunta bastante amplia para responder, pero desde mi punto de vista, pues la corrupción, como usted lo mencionaba anteriormente, es algo que se da desde hace mucho tiempo y se viene arrastrando desde hace muchos años atrás, tomando en cuenta pues que es algo complejo y también multifacético, ¿cierto? Realmente pues es algo que persiste en la política desde años atrás, como les decía, y pues eso se compone de muchos factores. Pueden ser factores estructurales, quizás eh, por una falta de control e incluso también por algunos comportamientos individuales, tomando en cuenta pues de que muchas personas lo que buscan a la hora de ingresar a la política pues es el lucrarse, ¿verdad? Y el beneficio propio. Ahora bien, es una falta de transparencia y una falta también de ética y cómo podemos mejorar esto, pues podría ser iniciando por ahí, por tener un poco más de ética, tanto profesional como personal. Concuerdo con usted. Creo que la corrupción es uno de los problemas más recurrentes en torno a la política. Mejor dicho, es una de las artimañas más utilizadas para llegar al poder. Para nuestro compañero Santos Cabrera, ¿usted por qué cree que algunos políticos logran evadir la justicia a pesar de estar involucrados en estos actos de corrupción? Gracias, muy buenas noches para todos. Creo que es algo muy común, como he visto que los altas gerencias de la política he visto cómo hacen la corrupción y cómo evitan la ley. Creo que la primera es la influencia que tienen en la política. Creo que tienen amigos o asociados de la alta función del gobierno, creo que para que les ayude a tapar la corrupción que hacen, como se dice en nuestro país, es como taparle el ojo al macho que ellos hacen la corrupción, llaman a sus amigos a que les ayuden o los sobornan y como si nada. Creo que es algo tradicional, se puede decir, en nuestro país. Creo que ya es algo muy común que político que entra, político corrupto. Creo que es algo bastante muy complejo en nuestro país y creo que va a ser continuamente. Así es, creo que la mayor parte que afecta aquí, ¿verdad? Son las influencias de alto poder que tienen la mayor parte de los políticos y esto lleva a manipular ciertas pruebas para que al final no se castigue como debería de ser. Delmer Torres, ¿usted cómo cree que afecta el soborno a la economía en nuestro país? Buenas noches. Es un tema muy amplio. El soborno en la economía del país afecta de una manera significativa. Para ser más específico, podríamos mencionar tres ejemplos. Por ejemplo,
crea una evasión fiscal. La empresa privada se ha visto involucrada en el flagelo de la corrupción en el país, paga soborno, a través de la historia ha pagado soborno para evadir el fisco o no pagar impuestos. Otro motivo, la desigualdad. Esto crea desigualdad, el soborno en la economía ha afectado de una manera muy avanzada. La desigualdad, por ejemplo, está que los ricos evaden el fisco y el pobre tiene que pagar esa evasión de fisco con los servicios públicos. Eh, la otra, la inversión extranjera se ha marchado del país también debido a lo alto índice de corrupción que ha imperado en el país solamente. Concuerdo, creo que esto es uno de los mayores factores que afecta a nuestro país, dejando ir grandes inversiones. Y lo que mayor se destaca es la malversación de fondos, como todos nosotros sabemos. Andrea Aguilera, ¿cree usted que es posible eliminar estos actos de soborno y corrupción en la política o siempre existirá de cierta manera? Bueno, ok. Gracias, buenas noches. Pienso que eliminar por completo la corrupción en el sistema político es algo extremadamente difícil. Sin embargo, podemos reducirla significativamente tomando medidas como el aplicar castigos reales a los políticos que llegan a cometer actos de soborno o corrupción, donde se la piensen dos veces antes de cometer dicho acto. Siempre habrá intentos de corrupción porque es parte de la naturaleza humana el querer obtener una ventaja competitiva adelante de los demás candidatos o personas, cualquiera a su alrededor, de obtener beneficios económicos, mayor poder. Entonces podemos lograr reducirla siempre y cuando llevemos un control donde se aplique realmente una justicia, donde castiguen a los que cometen estos actos. Y también podría ser donde los ciudadanos podamos ver lo que realmente en lo que se invierte o por lo menos saber cómo lideran el país estos políticos. Gracias. Como sabemos, erradicar la corrupción y los sobornos en torno a la política es uno de los grandes desafíos, pero sabemos que no es imposible, aunque la ambición y el deseo de poder siempre llevarán a estos actos. En conclusión final, creo que el soborno y la corrupción en la política de nuestro país está desprestigiada totalmente y todo gira a un sistema estructural de soborno y corrupción, donde la mayor parte de la política está protegida por un blindaje de inmunidad, donde hacen de las suyas y no tienen castigos. La mayor parte tienen personas en alto poder y que esto no lleva a las autoridades lo que es cumplir con su trabajo y siempre seguiremos viendo en nuestro entorno lo que es soborno y corrupción en la política. Sabemos que es un tema demasiado amplio, pero esperamos haber cubrido un poco por parte de nosotros y gracias.